Imagina por un momento que abres los ojos y es 1918. El aire huele a carbón y pan recién horneado. Las calles están llenas de carros tirados por caballos, mujeres con faldas largas y hombres con sombreros que saludan al pasar. En las ciudades los tranvías traquetean y los niños corren detrás de aros de madera. En los campos, los agricultores aran la tierra bajo un sol pálido. Es un mundo ruidoso, vivo pero agotado. La Gran Guerra, esa carnicería que ha destrozado Europa, está en su cuarto año. Millones han muerto en las trincheras, y los que están en casa apenas sobreviven, racionando comida, carbón y esperanza. Pero incluso en medio de la guerra, la vida sigue. La gente se enamora, se casa, tiene hijos, hay risas en las tabernas, música en los salones, sueños de un futuro mejor. Nadie sabe que algo mucho peor que los cañones está a punto de llegar. Nadie imagina que una tos, un simple estornudo, pronto será sinónimo de muerte. Bienvenido a 1918, el año en que la humanidad enfrentó una de sus peores pesadillas, la gripe española. Si quieres saber cómo el mundo cambió para siempre, quédate con nosotros en esto. Y si sobrevives, suscríbete, porque este viaje al pasado no es solo una historia, es un espejo de nuestra propia humanidad. Ahora, retrocedamos un poco más. Antes de que la gripe lo cambiara todo, el mundo era un mosaico de contrastes. En Europa, las ciudades como Londres o París brillaban con sus cafés y teatros, pero también estaban marcadas por la guerra. Los hombres jóvenes estaban en el frente, dejando fábricas y campos en manos de mujeres y ancianos. En América, Estados Unidos vivía un auge económico, con rascacielos que comenzaban a arañar el cielo y fábricas que producían a toda marcha para la guerra. Pero incluso allí, la pobreza apretaba. Barrios enteros vivían hacinados, sin agua limpia ni médicos. En Asia, África y América Latina, las colonias soportaban el peso de imperios que extraían sus recursos mientras la gente soñaba con libertad. Era un mundo desigual, frágil, pero lleno de vida. Un mundo que, sin saberlo, estaba al borde del abismo. Piénsalo, ¿cómo era despertar cada día en 1918? Si vivías en una ciudad, tal vez caminabas a tu trabajo en una fábrica, esquivando charcos y carros. Si estabas en el campo, tus manos estaban curtidas de trabajar la tierra, y tu mayor preocupación era si llovería, o si la cosecha alcanzaría. La guerra estaba en la mente de todos. Los periódicos hablaban de batallas lejanas, de héroes y traidores. Las cartas de los soldados llegaban a casa, a veces con semanas de retraso, y cada una era una mezcla de alivio y terror. ¿Estará vivo? ¿Volverá? Pero incluso en medio de esa incertidumbre había rutina. La gente iba al mercado, los niños jugaban, las iglesias se llenaban los domingos. Nadie sospechaba que algo invisible, algo más letal que cualquier arma, ya estaba circulando. En las ciudades, la vida era un torbellino. Imagina una calle en Nueva York o Madrid, vendedores ambulantes gritando, el olor a carbón quemado, el sonido de los tranvías. Las mujeres, muchas ahora sostén de sus familias, trabajaban jornadas agotadoras en fábricas de municiones o cosiendo uniformes. Los niños a menudo dejaban la escuela para ayudar. En Londres, el racionamiento hacía que las colas para el pan fueran interminables. En Berlín, el hambre era tan común que la gente hervía hierbas para hacer sopa. Pero también había momentos de alegría, un baile improvisado en una plaza, una carta que llegaba desde el frente, un atardecer que recordaba que el mundo seguía siendo hermoso. Nadie hablaba de virus. La palabra pandemia ni siquiera estaba en la mente de la mayoría. La ciencia médica, aunque avanzaba, era rudimentaria. Los médicos usaban estetoscopios de madera, y la penicilina no existiría hasta una década después. Si te enfermabas, dependías de remedios caseros, de la suerte o de la voluntad de Dios. En el campo, la vida era más lenta, pero no menos dura. Imagina una aldea en España, o en el Medio Oeste americano. Casas de adobe o madera, techos de paja o tejas, el olor a tierra húmeda. Los días empezaban al amanecer, con el mugido de las vacas o el canto de un gallo. Las familias eran grandes, y todos trabajaban. Los niños cuidaban gallinas, las mujeres cocinaban y cosían, los hombres labraban o reparaban herramientas. La guerra también tocaba aquí, menos hombres para cosechar, menos comida para todos. Pero la comunidad era fuerte. Los vecinos se ayudaban, compartían lo poco que tenían. En las noches,
se reunían alrededor de una fogata o en una iglesia pequeña, contando historias, cantando, rezando por los que estaban lejos. Nadie imaginaba que pronto esas reuniones serían un riesgo mortal. Ahora, piensa en los soldados. En las trincheras de Francia o Bélgica, el mundo era lodo, sangre y miedo. Los hombres vivían hacinados, con el constante estruendo de los cañones. El hambre, el frío y las ratas eran compañeros diarios. La guerra había matado a millones, pero también había creado un caldo de cultivo perfecto para algo mucho peor. Los soldados, agotados, malnutridos, moviéndose de un lado a otro, llevaban consigo algo más que armas y uniformes. Sin saberlo, estaban transportando un enemigo invisible, uno que no respetaba banderas ni fronteras. En los campamentos militares, una tos no era motivo de alarma. Fiebre, solo un resfriado. Dolor de cabeza, cosa de la guerra. Pero ese descuido, esa ignorancia sería el comienzo de una catástrofe. La humanidad estaba distraída. La guerra ocupaba todas las portadas, todos los pensamientos. Los gobiernos gastaban sus recursos en armas, no en hospitales. La ciencia, aunque avanzaba, no estaba preparada para lo que venía. Los médicos sabían de gérmenes, pero no de virus como los entendemos hoy. No había ventiladores, ni pruebas rápidas, ni vacunas. La gente confiaba en cataplasmas, tés de hierbas, o en llevar una cebolla en el bolsillo para alejar las enfermedades. La superstición convivía con la ciencia, y la muerte era una vecina conocida. En 1918, 3 de cada 10 niños no llegaban a los 5 años, incluso sin una pandemia. La tuberculosis, el tifus, la difteria, eran parte de la vida. Pero lo que estaba por venir no se parecía a nada que el mundo hubiera visto antes. Pausa un segundo. Imagina que estás ahí, en una calle bulliciosa o en una aldea tranquila. El mundo, a pesar de sus heridas, sigue girando. Tienes planes, esperanzas, tal vez una carta que escribir o un campo que arar. No sabes que, en algún lugar, un virus ya está viajando, saltando de persona a persona, de aldea a ciudad, de continente a continente. No sabes que, en cuestión de meses, el mundo que conoces se detendrá. Las campanas de las iglesias no sonarán para celebrar, sino para anunciar muertos. Las calles no estarán llenas de risas, sino de silencio, y tú sobrevivirías. Este es solo el comienzo de nuestra historia. Quédate con nosotros en Y si sobrevives. Porque lo que viene no es solo una tragedia, es una lección de resistencia que aún resuena hoy. Suscríbete y acompáñanos en este viaje al corazón de 1918. Imagina que estás en un campamento militar, en medio de la primavera de 1918. El aire es frío, huele a lodo y a pólvora. Los soldados agotados comparten cigarrillos y cartas de caza. De repente uno tose, luego otro. Nadie le da importancia. Es solo un resfriado, piensan. Pero no es un resfriado. Es el comienzo de algo mucho peor, algo que nadie vio venir. Esto no es una película de terror. Es la realidad de 1918. Cuando un virus silencioso empezó a moverse como un ladrón en la noche, saltando de persona a persona, de trinchera en trinchera, hasta que el mundo entero estuvo en sus garras. Hoy vamos a viajar al momento exacto en que la gripe española nació, un enemigo invisible que mató más que cualquier guerra. Prepárate, porque esta historia no solo te hará estremecer, sino que te hará preguntarte, ¿cómo pudo algo tan pequeño cambiarlo todo? Nadie sabe con certeza dónde empezó todo. Algunos señalan un campamento militar en Kansas, Estados Unidos, en marzo de 1918. Otros dicen que fue en Europa, en las trincheras de la Gran Guerra, o tal vez en China, en un mercado abarrotado. Lo que sí sabemos es que el mundo estaba en movimiento. Soldados cruzaban océanos, trabajadores migraban, barcos y trenes conectaban continentes como nunca antes. Y con ellos viajaba algo más, un virus. No cualquier virus, sino uno nuevo, uno que los médicos no entendían, uno que no respetaba fronteras ni banderas. La gripe española, como la llamaron después, no era española en absoluto. Ese nombre fue un accidente de la historia. España, neutral en la guerra, no censuraba sus noticias, así que sus periódicos fueron los primeros en hablar de la enfermedad. Pero la verdad es que la gripe ya estaba en todas partes, acechando, esperando su momento. Piénsalo. ¿Qué harías si un día te despiertas con fiebre, un dolor que te recorre los huesos, una tos que no te deja respirar?
En 1918, eso era solo el comienzo. Los primeros casos parecían inofensivos. En el campamento Funston, en Kansas, un cocinero militar se quejó de dolor de garganta. Al día siguiente, 100 soldados estaban en cama. Los médicos pensaron que era una gripe común. Descanso, sopa caliente, tal vez un poco de aspirina. Pero esta no era una gripe normal. Los enfermos no mejoraban. La fiebre subía. Los rostros se ponían azules. La sangre salía por la nariz o la boca. En pocos días, algunos estaban muertos. No había explicación. Los médicos acostumbrados a tratar heridas de guerra se miraban desconcertados. ¿Qué era esto? Nadie lo sabía, pero el virus ya estaba en marcha. El virus era rápido, despiadado. Se movía con los soldados, que viajaban hacinados en trenes, barcos, camiones. Imagina una trinchera en Francia. Hombres hombro con hombro, tosiendo, estornudando, compartiendo cantimploras. Cada respiración era una oportunidad para el virus. De Europa pasó a América, a Asia, a África. Los barcos, llenos de tropas, eran como incubadoras flotantes. Un soldado enfermo en Nueva York podía contagiar a cientos antes de que alguien notara los síntomas. Y los síntomas eran brutales. No era solo fiebre o tos. La gripe española atacaba los pulmones. Los llenaba de líquido hasta que respirar era como ahogarse en tierra firme. Algunos morían en horas, otros en días, sufriendo un dolor que nadie podía aliviar. Los médicos hablaban de cuerpos que se apagaban como si fueran lámparas sin aceite. Pero no solo los soldados sufrían. En las ciudades, la gripe llegó como un rumor que se convirtió en pesadilla. Imagina una calle en Filadelfia o Madrid. La gente va al trabajo, al mercado, a la iglesia. Nadie sabe que el hombre que tose en la esquina o la mujer que estornuda en el tranvía lleva consigo la muerte. En semanas, los casos se multiplicaron. Los periódicos, al principio, apenas mencionaban la enfermedad. La guerra era la noticia, pero pronto no pudieron ignorarla. En Boston, un desfile militar para recaudar fondos de guerra reunió a miles. Días después, los hospitales estaban llenos. En Londres, los tranvías se vaciaban porque los conductores estaban enfermos. En Bombay las familias quemaban incienso para alejar el mal, pero el virus no escuchaba oraciones. Lo peor era la velocidad. En un mundo sin aviones, sin internet, la gripe viajó más rápido que cualquier noticia. En un mes, podía cruzar un continente. En 2, el mundo entero. Y no discriminaba. A diferencia de otras enfermedades, que atacaban a los débiles, los niños o los ancianos, esta gripe golpeaba a los jóvenes, a los fuertes, a los que debían ser el futuro. Hombres y mujeres de 20, de 30 años, caían como si sus cuerpos traicionaran su propia fuerza. Los médicos notaron algo extraño. Los sistemas inmunes más fuertes parecían volverse contra sí mismos, destruyendo los pulmones en una tormenta de inflamación. Nadie entendía por qué. Nadie tenía respuesta. Pausa por un momento. Imagina que estás en una de esas ciudades. Es otoño de 1918. Vas al mercado, pero notas que hay menos gente. Alguien tose a lo lejos, y sientes un escalofrío. ¿Es solo un resfriado? ¿O es eso que todos empiezan a susurrar? Los rumores corren. En la casa de al lado, una familia entera está en cama. En la fábrica la mitad de los trabajadores no apareció. Las campanas de la iglesia suenan, pero no para un bautizo, sino para un funeral. Y otro, y otro. El miedo empieza a crecer, pero nadie sabe qué tan grande será esta sombra. Nadie imagina que, en pocos meses, entre 20 y 50 millones de personas estarán muertas. Eso es más que todos los soldados caídos en la Gran Guerra. Más que cualquier plaga que la humanidad haya enfrentado antes. ¿Por qué no lo vieron venir? Porque el mundo estaba ciego. La guerra había agotado a todos. Los gobiernos estaban ocupados contando balas, no enfermos. Los médicos, aunque valientes, trabajaban con herramientas primitivas. No había microscopios capaces de ver un virus. No había vacunas, ni mascarillas modernas, ni idea de cómo se propagaba realmente la enfermedad. Algunos creían que era un castigo divino. Otros, que era un arma secreta de los alemanes. En España, los periódicos gritaban titulares alarmantes. Pero en los países en guerra, la censura mantenía la verdad a raya. Nadie quería admitir que algo más mortal que los cañones estaba suelto. Y mientras el virus avanzaba,
La humanidad seguía su rutina. Los soldados seguían luchando, los trabajadores seguían en las fábricas, los niños seguían jugando. Nadie sabía que cada abrazo, cada apretón de manos, cada respiro en un lugar lleno de gente, era un riesgo. Nadie imaginaba que este virus no solo mataría cuerpos, sino que paralizaría ciudades, rompería familias y dejaría al mundo tambaleándose. Esto no era solo una enfermedad, era una fuerza que cambiaría la historia. Y lo peor estaba por venir. Cierra los ojos por un segundo e imagina una ciudad que conoces. Ahora quítale el ruido. Borra las risas, el traqueteo de los tranvías, el bullicio de los mercados. Lo que queda es un silencio aterrador, roto solo por el tañido de las campanas que anuncian otro funeral. Es otoño de 1918, y la gripe española ha dejado de ser un rumor. Es una sombra que cubre el mundo. Las calles, antes llenas de vida, ahora están vacías. Las puertas están cerradas, las ventanas tapiadas. El miedo no es solo una emoción, es la nueva ley. En este capítulo, te llevamos al corazón de un mundo que se desmorona, donde las ciudades se convirtieron en cementerios y la humanidad aprendió lo frágil que puede ser. ¿Qué harías si el lugar que llamas hogar se convirtiera en una trampa mortal? Esto es lo que pasó cuando la gripe apretó su garra. Para entender el colapso, primero hay que sentir el peso de lo que se perdió. Hace apenas unos meses, en la primavera de 1918, las ciudades palpitaban. En Filadelfia, los desfiles llenaban las calles de banderas y orgullo patriótico. En Madrid, los cafés rebosaban de charlas y risas. En Bombay, los mercados olían a especias y esperanza. Pero ahora, todo ha cambiado. La gripe no solo atacaba cuerpos, atacaba el alma de las comunidades. Imagina caminar por una calle que conoces, pero no hay vendedores gritando, no hay niños corriendo. Solo ves a alguien a lo lejos, con una tela cubriendo la boca, apresurándose como si el aire mismo fuera veneno. Las tiendas están cerradas, los tranvías están parados, porque no hay conductores, y en cada esquina, un cartel advierte: prohibido escupir, peligro de contagio. Esto no es una película, esto es lo que millones vivieron. Los hospitales fueron los primeros en caer. Imagina un edificio lleno de camas, pero no hay suficientes médicos, ni enfermeras, ni espacio. En Nueva York, los pacientes yacían en los pasillos, tosiendo, gimiendo, algunos muriendo antes de que alguien pudiera ayudarlos. En Londres, los hospitales se convirtieron en depósitos de cuerpos, porque no había tiempo para enterrarlos. Los médicos trabajaban hasta caer exhaustos, y muchos de ellos también enfermaban. No había medicinas efectivas, solo aspirinas y oraciones. En las ciudades más pobres, como en las colonias de África o Asia, ni siquiera había hospitales. La gente moría en sus casas, en el suelo, sin nadie que los atendiera. Una enfermera en Ciudad del Cabo escribió: «Nunca he visto tanto sufrimiento. Es como si la muerte hubiera decidido quedarse a vivir con nosotros». Las cuarentenas llegaron, pero tarde. Los gobiernos, al principio, dudaron. La guerra seguía siendo la prioridad, y nadie quería admitir que la gripe era una amenaza mayor. Cuando finalmente actuaron, fue un desastre. En San Francisco, ordenaron cerrar escuelas, iglesias, teatros, pero la gente seguía yendo al mercado, porque necesitaba comer. En Madrid, las autoridades pidieron que nadie saliera de casa. Pero ¿cómo obedeces cuando no tienes comida? Las cuarentenas eran un lujo para los ricos. Los pobres, hacinados en barrios sucios, no tenían escapatoria. El virus se alimentaba de la pobreza, del hambre, de la guerra. En las ciudades portuarias, como Liverpool o Calcuta, los barcos traían más enfermos que mercancías. Cada llegada era una sentencia. El impacto no era solo físico, era emocional. Imagina que eres un padre, una madre, un hijo. Tu vecino ha muerto. Tu amigo no contesta tus cartas. Tu hermano, que estaba sano ayer, hoy tose sangre. El miedo se convirtió en la rutina. La gente dejaba de visitar a sus familias, porque un abrazo podía ser mortal. Los niños quedaban huérfanos en días. En Filadelfia, durante el pico de la pandemia, se abandonaban cuerpos en las calles porque no había suficientes carros fúnebres. En México, las familias quemaban muebles para calentar a los enfermos, porque el carbón escaseaba. En las aldeas de India, los aldeanos creían que el virus era un espíritu maligno y ofrecían sacrificios para apaciguarlo.
Pero nada funcionaba. La muerte no negociaba. El colapso no era solo en las ciudades grandes. En los pueblos pequeños, el silencio era aún más pesado. Imagina una aldea en el campo español o en las llanuras de Kansas. Casas de adobe, caminos de tierra, una iglesia en el centro. Aquí, todos se conocían. Pero ahora, nadie abre su puerta. Las campanas de la iglesia suenan sin parar, pero no hay manos para tocarlas. El cura está enfermo o muerto. Los granjeros dejaron de trabajar los campos, porque estaban en cama o cuidando a los suyos. Las cosechas se pudrían, y el hambre, que ya era un problema por la guerra, se volvió una crisis. En algunas aldeas, no quedó nadie para contar la historia. Pueblos enteros desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Y luego estaban los niños. Imagina ser un niño en 1918. No entiendes por qué no puedes jugar fuera, por qué tu madre te pone un trapo en la cara, por qué tu padre no ha vuelto del trabajo. En las ciudades, las escuelas cerraron, pero los niños seguían muriendo. En un orfanato en Chicago, la mitad de los pequeños murieron en una semana. Las monjas, agotadas, apenas podían consolar a los que quedaban. Los huérfanos de la gripe llenaron las calles, pidiendo comida, buscando refugio, pero nadie abría sus puertas. El miedo era más fuerte que la compasión. El transporte colapsó. Los trenes, vitales para mover comida y medicinas, dejaron de funcionar porque los conductores estaban enfermos. En Seattle, los tranvías quedaron parados en las vías, como esqueletos de una ciudad viva. Los barcos, que antes llevaban esperanza, ahora traían ataúdes. El comercio se detuvo. Las fábricas cerraron, no por órdenes, sino porque no había trabajadores. En Manchester, Inglaterra, las chimeneas de las fábricas dejaron de humear, y el cielo, por primera vez en años, estaba limpio. Pero nadie lo celebraba. La economía, ya golpeada por la guerra, se tambaleaba. La gente no solo moría de gripe, moría de hambre, de frío, de abandono. Y en medio de todo, la guerra seguía. Los generales enviaban soldados enfermos al frente, porque necesitaban cuerpos, vivos o no. En las trincheras, la gripe mataba más rápido que las balas. Un oficial británico escribió: «Mis hombres caen como moscas, pero no por el enemigo que vemos, sino por el que no vemos». Los gobiernos, atrapados en su orgullo, ocultaban la verdad. En Estados Unidos, los desfiles seguían, porque parar habría sido admitir la derrota ante un virus. En Alemania, los soldados enfermos eran enviados a casa, llevando la gripe a sus pueblos. La censura mantenía a la gente en la oscuridad, pero el virus no necesitaba titulares para avanzar. Pausa un momento. Imagina que estás ahí, en una ciudad que se apaga. No hay electricidad en algunas calles, porque los trabajadores de las plantas están enfermos. No hay pan, porque los panaderos están muertos. No hay risas, porque el miedo ha ganado. Cada tos es una alarma. Cada fiebre, una sentencia. ¿Y tú, cómo seguirías adelante? ¿Cerrarías tu puerta y rezarías por sobrevivir? ¿O saldrías a ayudar, arriesgando tu vida? Esto no es solo historia. Es un reflejo de lo que somos cuando el mundo se rompe. La gripe española no solo mató personas, mató la idea de que éramos invencibles. Pero incluso en el silencio, en el colapso, hubo quienes lucharon, quienes se negaron a rendirse. Esa es la historia que viene. Imagina que despiertas con un calor que te quema por dentro. Tu garganta arde, tus músculos duelen como si hubieras corrido días sin parar. Toses. Y el sonido es seco, profundo, como si algo dentro de ti se rompiera. Es 1918, y la gripe española está en tu casa, en tu cuerpo, en tu familia. No hay vacunas, ni hospitales con máquinas que respiren por ti, ni medicinas que prometan una cura. Solo estás tú, tu miedo y un mundo que no sabe cómo detener esta plaga. ¿Qué harías? ¿Confiarías en un médico que apenas entiende lo que te pasa? ¿Rezarías? ¿Buscarías un remedio en la cocina de tu madre? En este capítulo, te llevamos a la lucha desesperada de la humanidad contra un enemigo invisible, una batalla donde la esperanza y el terror caminaban de la mano. En 1918, la medicina era un campo de batalla tan crudo como las trincheras de la Gran Guerra. Los médicos, aunque valientes, estaban desarmados. No sabían que un virus causaba la gripe, porque los virus, como los entendemos hoy, eran un misterio. Creían que eran bacterias, miasmas o incluso un castigo divino. Los hospitales, cuando existían,
Eran lugares de última esperanza, no de curación. Imagina una sala abarrotada, camas improvisadas en el suelo, el olor a sudor y sangre. Los médicos recorrían las filas, agotados, con estetoscopios de madera y frascos de aspirina, pero la aspirina no calmaba los pulmones que se ahogaban en su propio líquido. Los pacientes, con los rostros azules por la falta de oxígeno, miraban a los doctores como si fueran magos. Pero no había magia, solo desesperación. La gente, sin respuestas de la ciencia, se aferró a lo que tenía. Remedios caseros, supersticiones, fe. En las ciudades, las farmacias vendían ungüentos, tónicos y pastillas que prometían milagros. En Nueva York, un frasco de aceite de serpiente se vendía como cura, aunque no era más que agua con hierbas. En España, las mujeres hervían ajo y cebolla, convencidas de que el olor fuerte ahuyentaba la enfermedad. En India, las familias quemaban incienso y colgaban amuletos en las puertas. Algunos llevaban cebollas en los bolsillos, creyendo que absorbían el veneno del aire. Otros bebían whisky o vinagre, pensando que quemaría el mal. Pero nada funcionaba. El virus se reía de los tónicos y las oraciones. Las mascarillas fueron un intento de protección, pero no como las conocemos hoy. Imagina un trapo áspero, atado con cuerdas, cubriendo la boca y la nariz. En San Francisco, las autoridades multaban a quien saliera sin una, pero estas mascarillas, hechas de gasa o algodón viejo, apenas filtraban el aire. La gente las usaba más por miedo que por confianza. En las fotos de la época, ves rostros cubiertos, ojos asustados, como si todos supieran que ese pedazo de tela era una débil barrera contra la muerte. Y sin embargo lo intentaban. Porque cuando no hay cura, cualquier esperanza es mejor que ninguna. El miedo era un veneno tan potente como la gripe misma. Imagina vivir en una ciudad donde cada tos es una alarma, cada fiebre una sentencia. Las familias se encerraban en sus casas, pero el virus ya estaba dentro. En Filadelfia, una madre escribió en su diario: «No dejo que mis hijos salgan. Pero ¿cómo los protejo si la muerte vive con nosotros?». Los rumores corrían más rápido que la enfermedad. Algunos decían que la gripe era un arma química de los alemanes. Otros, que era un castigo por los pecados de la guerra. En las aldeas, la gente miraba al cielo, buscando señales. En México, un sacerdote aseguró que la gripe se iría si todos ayunaban. Pero los cuerpos seguían cayendo. La desesperación llevó a medidas extremas. En algunas ciudades, las autoridades rociaban las calles con desinfectantes, como si el virus estuviera en el pavimento. En Londres, se quemaban azufre y carbón en las plazas, llenando el aire de un humo que hacía toser aún más. En Australia, los barcos eran puestos en cuarentena en los puertos, pero los marineros enfermos ya habían contagiado a los guardias. En las zonas rurales, los aldeanos bloqueaban los caminos, impidiendo que extraños entraran. Pero el virus no necesitaba caminos. Viajaba en el aliento, en las manos, en la ropa. No había escapatoria. Y sin embargo, en medio del caos, había héroes. Imagina una enfermera en Boston, entrando a una sala donde los pacientes mueren uno tras otro. Sabe que podría ser la próxima, pero sigue cambiando sábanas, dando agua, sosteniendo manos. En Chicago, un médico recorría los barrios pobres, visitando casas donde nadie más se atrevía a entrar. En África, misioneros convertían iglesias en hospitales improvisados, aunque ellos mismos caían enfermos. Estas personas no tenían armas contra la gripe, solo su voluntad. Pero esa voluntad no era suficiente. Por cada vida que salvaban, 10 más se perdían. La sociedad, al borde del colapso, empezó a fracturarse. Los ricos podían encerrarse en sus casas, con comida almacenada y sirvientes que arriesgaban sus vidas por ellos. Los pobres no tenían opción. Vivían hacinados, en barrios donde el agua limpia era un lujo, y la comida, un sueño. En las ciudades de América Latina, las favelas eran trampas mortales. En India, las castas bajas morían sin que nadie las contara. La gripe no discriminaba, pero la pobreza hacía que sus golpes fueran más duros. Los niños, los ancianos, los hambrientos, caían primero. Y los que sobrevivían cargaban un peso aún mayor: el dolor de ver a sus seres queridos desvanecerse. El impacto psicológico era devastador. Imagina perder a tu hermano, a tu madre, a tu mejor amigo, en días. No hay tiempo para despedidas. No hay espacio para funerales. En muchas ciudades los cuerpos se apilaban en las calles.
porque no había suficientes ataúdes ni sepultureros. En Río de Janeiro, las familias cavaban tumbas en sus patios. En Filadelfia, los carros fúnebres no daban abasto, y los muertos eran llevados en carretas, como en la Edad Media. El duelo se volvió colectivo, pero también silencioso. Nadie quería hablar, porque hablar era admitir que el mundo se estaba rompiendo. Y mientras tanto, la guerra seguía. Los gobiernos, atrapados en su obsesión por la victoria, ignoraban la crisis. En Estados Unidos, los desfiles para vender bonos de guerra seguían, aunque los hospitales estaban llenos. En Europa, los soldados enfermos eran enviados al frente, porque un cuerpo débil era mejor que ninguno. Esta ceguera empeoró todo. La gripe no solo mataba, paralizaba. Las fábricas cerraban, los trenes se detenían, los mercados se vaciaban. La economía, ya herida por la guerra, se tambaleaba. Y la gente, atrapada entre el miedo y la necesidad, no sabía si moriría primero de gripe o de hambre. Pausa un momento. Imagina que estás ahí, en una casa fría, con una mascarilla que no te protege, un tónico que no cura, un miedo que no te deja dormir. Cada día es una apuesta. ¿Sobrevivirás o serás el siguiente en la lista de la gripe? Esto no es solo una historia del pasado. Es un recordatorio de lo que hacemos cuando el mundo nos pone a prueba. La humanidad luchó, con lo poco que tenía, con su fe, su ingenio, su coraje. Pero la gripe no se detendría fácilmente. Lo que viene es aún más desgarrador. Las historias de los que cayeron, los que nadie contó, los olvidados de esta tragedia. Imagina una casa pequeña, de madera gastada, en un barrio donde el viento arrastra el olor a carbón y desesperación. Dentro, una madre sostiene a su hijo que tiembla de fiebre. No hay médico que venga, no hay medicinas en la mesa, solo un trapo húmedo y una oración que se pierde en el silencio. Es 1918, y la gripe española no solo está matando cuerpos, está borrando historias. Mientras los periódicos hablan de números y las ciudades cuentan sus muertos, hay millones de víctimas que nadie nombra. Los pobres, los soldados, los niños, los que vivían en los márgenes. En este capítulo te llevamos al corazón de los olvidados, aquellos cuya tragedia no se escribió en los libros, pero cuya lucha marcó el alma de la humanidad. ¿Quiénes fueron los que el mundo dejó atrás? Escucha, porque sus historias merecen ser contadas. La gripe española mató entre 20 y 50 millones de personas, quizás más. Pero los números no cuentan la verdad completa. Detrás de cada cifra hay un rostro, un nombre, una vida que se apagó en la oscuridad. La gripe no respetaba fronteras, ni clases, ni edades, pero golpeaba con más fuerza a los que ya estaban de rodillas. En las grandes ciudades, los barrios ricos podían cerrar sus puertas, contratar enfermeras, comprar comida, pero en los callejones, en las chabolas, en las casas hacinadas donde 10 personas compartían una habitación, la gripe era un verdugo implacable. Imagina vivir en un barrio pobre de Londres o Buenos Aires. El agua es turbia, el pan es un lujo, y la fiebre llega como un ladrón. Nadie viene a ayudarte. Los médicos están en los hospitales de los ricos. Los gobiernos están ocupados con la guerra. Si morías, tu cuerpo podía quedar en la calle, porque no había manos para enterrarte. Los soldados fueron de los primeros olvidados. Piénsalo, eres un joven de 20 años, atrapado en una trinchera en Francia. Has sobrevivido a las balas, al lodo, al hambre. Pero un día empiezas a toser. Tus compañeros te miran con miedo, porque saben lo que significa. En los campamentos militares, la gripe se extendía como fuego en la hierba seca. Los soldados debilitados por la guerra, malnutridos, viviendo en condiciones inhumanas, eran presas fáciles. En un solo mes, en el frente occidental, miles cayeron sin disparar un tiro. Un oficial en Verdún escribió: «Perdemos más hombres por la fiebre que por las bombas». Pero sus nombres no aparecieron en los monumentos de guerra. Eran héroes sin tumbas, olvidados en listas interminables de bajas. Los niños, esos pequeños que debían ser el futuro, fueron los más vulnerables. Imagina una escuela en Filadelfia o en Tokio, cerrada por la pandemia. Los niños, encerrados en casa, seguían jugando, riendo, hasta que la fiebre llegaba. La gripe no era amable con ellos. En un orfanato en Ciudad del Cabo, una monja contó que perdió a 30 niños en una semana. Sus camas quedaron vacías, sus juguetes abandonados. Los padres, si sobrevivían, cargaban un dolor que no podían nombrar,
En las aldeas de México, los niños morían tan rápido que las familias los enterraban en fosas comunes, sin tiempo para ceremonias. En India, un viajero describió un pueblo donde no se oían risas, solo llantos. Los niños, que debían correr por las calles, estaban bajo tierra. Las mujeres, sostén de tantas familias, también fueron víctimas silenciadas. En 1918, muchas eran madres, esposas, trabajadoras, cargando el peso de hogares rotos por la guerra. Cuando la gripe llegaba, eran ellas quienes cuidaban a los enfermos, arriesgando sus vidas. En Nueva York, una enfermera llamada Lillian escribió: «Cuido a mis pacientes hasta que no puedo más, pero cuando miro a mi hijo, sé que no puedo parar». Muchas como Lillian murieron, no por ser débiles, sino por ser valientes. En las zonas rurales, las mujeres campesinas, que trabajaban de sol a sol, caían mientras intentaban mantener a sus familias vivas. Sus nombres rara vez aparecieron en los registros. Eran las invisibles, las que sostuvieron el mundo hasta que no pudieron más. En las colonias, el olvido era aún más cruel. Imagina una aldea en el Congo o en la India, bajo el yugo de un imperio europeo. No hay hospitales, no hay médicos, no hay comida suficiente. La gripe llegó con los barcos coloniales, y los nativos pagaron el precio más alto. En algunas regiones de África, comunidades enteras desaparecieron. En India millones murieron, pero los registros británicos apenas los contaron. Un misionero en Calcuta escribió: «Las calles están llenas de cuerpos, pero nadie los reclama, porque nadie queda». Los colonizados eran números en un informe, no personas con historias. Su sufrimiento, su resistencia, se perdió en la sombra de un mundo que no los veía. Y luego estaban los héroes anónimos, los que arriesgaron todo sin esperar gloria. Imagina un cartero en Chicago, que seguía entregando cartas aunque sabía que cada puerta podía ser un riesgo. O a una maestra en España, que convertía su escuela cerrada en un refugio para huérfanos. En Australia, los pescadores llevaban comida a pueblos aislados, aunque ellos mismos estaban enfermos. Estas personas no tenían estatuas, no tenían nombres en los periódicos, pero eran la chispa que mantenía viva la esperanza. En una ciudad de Brasil, un joven de 17 años, João, caminaba kilómetros cada día para llevar agua a los enfermos. Murió de gripe, pero no antes de salvar a decenas. Su historia, como tantas, se desvaneció con el tiempo. El dolor de los olvidados no era solo físico, era existencial. Imagina perder a tu familia entera en una semana. Tu madre, tu hermano, tu esposa. No hay tiempo para despedidas, no hay espacio para el duelo. En muchas ciudades los cementerios se llenaron, y los cuerpos se apilaban en iglesias o almacenes. En San Francisco, un hombre cavó la tumba de su hija en su propio patio, porque no había lugar en el camposanto. En Egipto, las familias dejaban a sus muertos en el Nilo, esperando que el río los llevara a la paz. El mundo no solo estaba perdiendo personas, estaba perdiendo su humanidad. El duelo se volvió un lujo, porque sobrevivir era la única prioridad. Pero incluso en este infierno, hubo resistencia. Comunidades enteras se unieron para sobrevivir. En algunas aldeas de Europa, los vecinos compartían su comida, aunque apenas tenían. En América, las iglesias se convirtieron en comedores para los huérfanos. En Asia, los monjes budistas cuidaban a los enfermos, aunque sabían que podían morir. Esta era la paradoja de la gripe española. Mientras el virus destruía, también sacaba lo mejor de algunos. La humanidad, rota y herida, seguía luchando. No con armas, sino con compasión, con voluntad, con amor. Pausa un momento. Imagina que estás ahí, en un mundo donde los nombres se borran, donde los olvidados son más que los recordados. ¿Qué harías por los que amas? ¿Arriesgarías tu vida por un extraño? Estas historias no están en los libros de historia, pero son la raíz de lo que somos. Los olvidados no solo fueron víctimas, fueron la prueba de que, incluso en la oscuridad, la humanidad encuentra formas de brillar. Pero la historia no termina aquí. Lo que viene es una reflexión sobre cómo este desastre cambió el mundo para siempre. Escucha el silencio roto por pasos tímidos, por el murmullo de un mercado que vuelve a la vida. Es 1919, y la gripe española, esa sombra que cubrió el mundo, comienza a retroceder. Las calles, antes vacías, se llenan de nuevo con pasos tímidos, con mercados que resucitan, con niños que vuelven a jugar.
Pero el mundo no es el mismo. Las heridas de la pandemia son profundas, familias rotas, comunidades destrozadas, una humanidad que ha mirado a la muerte a los ojos. Sin embargo, de este dolor nació algo más, lecciones que cambiaron la ciencia, la sociedad y nuestra forma de ver la vida. En este capítulo final, reflexionamos sobre el legado de la gripe española, sobre cómo un mundo herido encontró la fuerza para seguir adelante y cómo esas lecciones resuenan hoy. Quédate con nosotros en Y si sobrevives, porque esta no es solo una historia del pasado, es un espejo para nuestro presente. Suscríbete, porque aquí no solo contamos historias, las vivimos juntos. La gripe española mató entre 20 y 50 millones de personas, quizás más. Fue un golpe que dejó al mundo tambaleándose. Pero la humanidad no se rindió. En medio de la tragedia, hubo un despertar. La pandemia expuso las grietas de un mundo frágil. Sistemas de salud débiles, gobiernos distraídos por la guerra, sociedades divididas por la pobreza y la desigualdad. Y aunque el costo fue inmenso, esas grietas se convirtieron en el mapa para un futuro diferente. Imagina un mundo donde los médicos, abrumados por la impotencia, juraron no volver a estar tan desarmados. Donde las naciones, golpeadas por la muerte, entendieron que la salud no era un lujo, sino una necesidad. La gripe española no solo mató, enseñó. Y esas lecciones cambiaron la historia. Una de las herencias más grandes fue en la medicina. En 1918, los doctores estaban ciegos ante el virus. No sabían qué lo causaba, cómo se propagaba, cómo detenerlo. Pero la pandemia fue un grito de alerta. Los científicos comenzaron a estudiar los microbios con una urgencia nunca vista. En las décadas siguientes, se descubrieron los virus como los conocemos hoy. La gripe española impulsó la creación de laboratorios, la investigación de vacunas, el desarrollo de una ciencia que, años después, salvaría millones de vidas. Piénsalo, cada vez que te vacunas contra la influenza, cada vez que un hospital usa un ventilador, estás tocando el legado de aquellos que murieron en 1918. Ellos, sin saberlo, allanaron el camino para que nosotros estuviéramos mejor preparados. La pandemia también cambió cómo los gobiernos veían la salud pública. Antes de la gripe, la salud era un asunto privado. Si te enfermabas, era tu problema, o el de tu familia. Pero cuando millones murieron, cuando ciudades enteras colapsaron, los líderes entendieron que la salud de uno era la salud de todos. En los años siguientes, países como Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron a crear sistemas de salud pública. Se construyeron más hospitales, se entrenaron más enfermeras, se invirtió en agua limpia y saneamiento. En lugares como India o África, donde la gripe devastó comunidades olvidadas, las semillas de la independencia comenzaron a crecer. La gente, cansada de ser ignorada por los imperios, empezó a exigir un futuro mejor. La gripe española no solo fue una crisis médica, fue un despertador social. Pero no todo fue progreso. La pandemia dejó cicatrices que no se ven en los libros de historia. Imagina ser un sobreviviente en 1919. Has perdido a tu hermano, a tu madre, a tu mejor amigo. El duelo es una sombra que no te abandona. En muchas familias, el trauma duró generaciones. Los niños que crecieron sin padres, los padres que enterraron a sus hijos, cargaron un dolor que no podían nombrar. En las comunidades más pobres, la pobreza se hizo aún más profunda, porque la gripe se llevó a los que trabajaban, a los que sostenían el hogar. En las aldeas de África o Asia, donde millones murieron sin ser contados, el dolor se convirtió en un silencio que aún pesa. La gripe española no solo mató personas, mató sueños, esperanzas, futuros. Y sin embargo la humanidad siguió adelante. Porque eso es lo que hacemos. Caemos, pero nos levantamos. En las ciudades, los mercados volvieron a abrir. En los campos, las cosechas volvieron a crecer. En las familias, los sobrevivientes encontraron formas de sanar. Una mujer en España, que perdió a sus 2 hijos, abrió una escuela para huérfanos. Un médico en Nueva York, que vio morir a cientos de pacientes, dedicó su vida a enseñar a otros doctores. En todo el mundo, la gente tomó las piezas rotas y construyó algo nuevo. No porque fueran fuertes, sino porque no tenían otra opción. La resiliencia no es un regalo, es una elección. Y en 1919, la humanidad eligió vivir. Ahora, piensa en nuestro mundo. Hoy tienes agua limpia, hospitales, vacunas.
Pero los desafíos de fondo no han desaparecido. Las pandemias, las desigualdades, el miedo, siguen acechando. La gripe española nos dejó una lección clara. No somos invencibles, pero somos resistentes. Cuando el mundo se rompe, encontramos formas de reconstruirlo. Cada avance médico, cada sistema de salud, cada lección sobre comunidad, es un eco de aquellos que sufrieron en 1918. Ellos no sabían que estaban cambiando el futuro, pero lo hicieron. Y nosotros, hoy, somos sus herederos. Pausa un momento. Imagina que estás en 1919, mirando un amanecer que promete un nuevo comienzo. El mundo está herido, pero no derrotado. ¿Y tú, qué harías con ese nuevo día? ¿Cómo honrarías a los que cayeron? Tal vez la respuesta está en entender nuestra historia, en aprender de ella, en llevar sus lecciones al presente. Por eso te invitamos a seguir este viaje con nosotros en Y si sobrevives, este canal no solo cuenta historias, te lleva al corazón de ellas, te hace parte de ellas. Suscríbete, comparte, déjanos un comentario con tus reflexiones, porque conocer el pasado no es solo recordar, es construir un futuro más fuerte. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando los momentos que definieron quiénes somos.